¿Sí? Verá usted, trabajé en la empresa de asbestos durante 40 años. Entré de aprendiz a los 17. No falté ni un día, ni por un resfriado. Me pagaban bien. Pensé que era el trabajo de mi vida y resultó que era mortal. Hoy en día, buen hombre, no hay nada que dure eternamente. Verá, ya no escucho las noticias pues para no deprimirme más. Un día llegué a casa y mi mujer me había abandonado. Mis amigos, para sacarme del pozo en el cual me encontraba, me llevaron a un bar de esos donde hay mujeres y ¿sabe qué me encontré? Me lo imagino. No, peor. Me encontré a mi hija. Mi hija, que yo pensaba que estaba estudiando en una universidad extranjera. Ya ve. Solo me quedaba mi puesto de trabajo y cuando la empresa hizo el expediente de regulación, el mundo se me cayó encima. Además, con tantas compras y ventas de acciones, hicieron magia con mi antigüedad y no me ha quedado más que un año. ¿Comprende? Tantos años trabajando y no me ha quedado nada. Señorita, estoy desesperado. Esto no puede ser. ¿Comprende? Esto no puede ser. Yo no puedo continuar de esta manera. Ha llegado de ganar en un sitio ya. Tranquilícese. No está todo acabado. Hoy en día hay muchas oportunidades para la gente mayor. Las canas y los años son un grado. Le llevaré a un lugar donde le cuidarán. Una institución que sabe qué hacer con personas como usted. ¿A qué no sabes qué me ha pasado? Un imbécil se ha colado en mi oficina. Y todo porque trabajaba en una de las empresas que hemos tenido que cerrar para aumentar beneficios. Sí, fíjate, ya estamos a final de año y solo he ganado 100 millones. Y eso que el gobierno es de los nuestros.